Miércoles 11 de mayo, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos una nutrida agenda informativa en nuestra mesa de trabajo y nosotros saludamos y damos la bienvenida como todas las mañanas a nuestros queridos compañeros Carolina, Lautaro y Byron. Muy buenos días, ¿cómo están? Lautaro, ¿cuál es la actualización de la crisis carcelaria que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país y particularmente en Santo Domingo de los Áchilas? Hola Vero, Carolina, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente les queremos comentar que sigue ya restablecido el orden, no ha habido ningún nuevo incidente en la cárcel de Santo Domingo. Se han identificado a 20 de los 44 fallecidos, sus cuerpos están siendo entregados a sus familiares y además continúa el proceso de recaptura de los PPL que fugaron. Les vamos a dar más información sobre este tema. Se están capturando cada vez más de las personas fugadas. Todavía faltan algunos. Pero es importante que se estén avanzando en estos temas. Carolina, cuéntanos cómo avanza la agenda legislativa a propósito que está por cumplir su primer año de gestión y no necesariamente tiene la mejor de las calificaciones, sobre todo frente a la percepción ciudadana. Así es, Vero, compañeros, amigos televidentes, pues la Asamblea ha hecho ya una primera revisión de cómo avanza la agenda legislativa. Vamos a estar revisando estas cifras, también haciendo un contraste y además comentando sobre otros acontecimientos que están pasando dentro del Parlamento más adelante. Correcto, Caro, muchísimas gracias. Byron, coméntanos por favor cómo avanza el periplo del presidente Guillermo Lasso en Israel y sobre todo estas reuniones que se están manteniendo con varias empresas para poder sobre todo trabajar en una cooperación de seguridad y comercial. Así es, Verónica, Carolina, Lautaro, televidente, el presidente cumple hoy su segundo día de agenda oficial. Ayer se ha reunido con las empresas más importantes, una de las más importantes que tiene que ver con tecnología de aviación y sistemas de seguridad, de la IAI, que es la Israel Industrial Aerospace, que precisamente es la que va a darles, ya lo ha dicho el canciller, lo vamos a escuchar más adelante, toda la infraestructura y tecnología y asistencia técnica precisamente como por ejemplo para dotar de sistemas de seguridad en las cárceles sobre todo. Muy importante esta información. Hacemos entonces, amigos, una invitación para que nos sintonicen a través también de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Vamos a revisar enseguida los titulares de la jornada. Bienvenidos. El Ministerio del Interior y la Policía ofrece desde $500 hasta $3,000 de recompensa por información que dé con el paradero de los prófugos de la cárcel de Santo Domingo. Aún faltan 20 PPLs que no logran capturarlos. La justicia rechazó la acción de protección interpuesta por la presidenta Guadalupe Llori en contra de los miembros del Consejo de Administración de la legislatura. En deportes, el andinista ecuatoriano Karl Eklof conquistó el Monte Macalú de 8.400 metros de altura sin oxígeno. Es la quinta montaña más alta del mundo. Y en lo internacional, por primera vez en 60 años, la reina Isabel de Inglaterra no ha leído su discurso ante el Parlamento británico. Su hijo, el príncipe Carlos, ha sido el encargado de hacerlo. Lo anticipamos al inicio de este espacio de noticias, amigos televidentes. La Policía Nacional capturó a varias personas privadas de la libertad que se fugaron la madrugada del pasado 9 de mayo del centro carcelario ubicado, como lo dijimos, en Santo Domingo de los Áchilas. La Secretaría de Derechos Humanos detalla que se trabaja con los familiares de las víctimas para su contención emocional. Hasta el momento, el motín que se registró deja más de 40 personas fallecidas. Resguardados por la Policía Nacional. Así se puede ver en imágenes como una fila de personas privadas de la libertad vuelven al centro carcelario de Santo Domingo al haber sido recapturados la mañana de este 10 de mayo. Hasta el cierre de esta edición fueron 88 quienes volvieron a sus celdas, según informó la institución. Con ellos asciende a 200 de los 220 los prisioneros ubicados por la policía. Ellos se fugaron de la cárcel de Santo Domingo la madrugada del 9 de mayo durante un motín penitenciario que ha dejado hasta el momento 44 personas fallecidas. Según los datos oficiales, aún falta por ubicar a 20 PPL que aprovecharon el enfrentamiento entre las bandas criminales Los Lobos y R7 para escapar por la vía Aventura en Santo Domingo. Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos confirmó que las autoridades forenses han identificado a 21 de los 44 cadáveres de la matanza.
Agregaron que la Secretaría se encuentra brindando contención emocional a familiares de las personas privadas de la libertad que han llegado desde tempranas horas. Hemos realizado, reza un texto, 85 contenciones emocionales a los deudos y 90 levantamientos de información en el reconocimiento de cuerpos. Andrea Orbe, Noticias 7. Tanto la SNAI como la Policía Nacional continúan con los operativos de búsqueda de algunos de los que aún están, fugados de esta larga lista, casi 220 de ellos. Hemos conocido también que la Corte de Justicia de la SUAY, por ejemplo, ya ha hecho llegar su rechazo a las declaraciones que ha dado el director de la SNAI a propósito de que la mayoría de estos elementos que fueron trasladados con otras medidas sustitutivas o muchos de ellos evidentemente a este centro de detención podría haber sido lo que generó esta nueva matanza, enfrentamiento entre las bandas, y los jueces, sobre todo de la Corte Nacional, la Corte de Justicia de la SUAY, han dicho que lo que ellos han hecho simplemente es aplicar la normativa vigente. Le contamos a nuestros amigos televidentes que de los 44 fallecidos, 42 cuerpos fueron identificados, ya se conoce la identidad de quienes eran estos PPL, y 20 de estos cuerpos fueron ya entregados a sus familiares, quienes acudieron pues a los exteriores de la cárcel de Santo Domingo para poder hacer pues la cristiana sepultura, de ser el caso de cada uno de estos cadáveres. Le comentamos también a la gente que 96 familias, 96 personas, pues sobre todo familias, han recibido esta contención psicológica que menciona el reportaje que pudimos ver de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, porque evidentemente lo que tuvieron que pasar los familiares durante todo el lunes fue traumático. Recordemos que primero les avisan que hay un amotinamiento en el que hay fallecidos y no se había confirmado cuántos ni quiénes. Luego se enteran de que hay fugas, entonces fueron a la cárcel para conocer qué pasaba con sus PPL. ¿Estaban muertos? ¿Estaban bien? ¿Se habían fugado? ¿Los habían recapturado? Ha sido todo un proceso bastante complejo, bastante fuerte, que para eso está la Secretaría de Derechos Humanos, como ha podido informar esta institución, de brindar esta contingencia a las personas. Ahora, en cuanto a los PPL que se fugaron, es importante comentar que de estos 220, la gran mayoría eran personas con delitos menores, con contravenciones incluso, quienes no eran parte de estas bandas, y lo que trataron de hacer, según lo que hemos podido recabar, es que escaparon de la cárcel porque no querían ser víctimas de la masacre. Entonces lograron abrir un hueco en una pared, por ahí salieron, y muchos de ellos incluso se quedaron en los exteriores de la cárcel para que cuando llegó la policía decir: aquí estamos, regresemos, porque algunos están por cumplir su periodo de condena y evidentemente no les convenía estar en fuga, ¿no? Así es, pero actualmente todavía existen 20 privados de la libertad que no han sido recapturados y por los cuales la policía está tras su pista, y de hecho se ha mencionado que a la ciudadanía se ha informado que existe una recompensa que va desde los $500 hasta los $5,000, según la última actualización que hizo el ministro Carrillo sobre el monto de dinero que se entregará a las personas que den y aporten información que pueda permitir la recaptura. Este monto se determinará de acuerdo a la peligrosidad de cada uno de los reos que se permita dar la información. Tenemos un directo para escuchar las declaraciones de las autoridades. Escuchemos. El gobierno nacional ha implementado o ha diseñado una campaña de recompensas que va de $500 a $3,000 para aquellos ciudadanos que entreguen información valiosa para la recaptura de aquellos que fugaron el día de ayer. Esta información los ciudadanos lo pueden dar con total y absoluta reserva a través de la línea 1-800 delito, en donde se evaluará el grado de peligrosidad del ciudadano y de acuerdo a ello se cancelará la recompensa. Ya lo saben, el 1-800 delito, usted puede dar información sobre estos PPL que están todavía fugados y que se está buscando para encontrarlos. Como un dato también interesante que sepan nuestros amigos televidentes y radioescuchas, y es que algunos de los que se fugaron fueron encontrados en Tandapi, es decir, llegando a Quito por la carretera, trataron de, evidentemente, se presume ir a la frontera norte con Colombia. Hay otros que se han ido a otras partes o tratado de ir a otras partes del país. Recordemos que Santo Domingo, pues es uno de los corazón del Ecuador y tiene una serie de arterias viales que esto le permite, bueno, ver por diferentes rutas. Ahora también quiero comentarles un dato interesante a propósito de esto que está sucediendo con las fugas. Ayer en la penitenciaría de Guayaquil también hubo un intento de fuga. 5 PPL trataron de salir,
se hicieron pasar como visitantes. La policía logró identificarlos y ya están, obviamente, con custodia y han sido detenidos. Pero esta situación, bueno, es algo que es importante mencionarlo, que están tratando de escapar ciertas personas que están cumpliendo sentencia en las cárceles y evidentemente la policía tiene que tener mucho más control en los zonas de acceso y de salida para evitar que se escapen. Evidentemente esto de Guayaquil no tiene relación directa con lo que está pasando en Santo Domingo, pero es un dato que es importante que nuestros amigos lo puedan conocer. Lo que había escuchado yo a varios familiares cuando eran entrevistados en las afueras de la cárcel en Santo Domingo, es que algunos de sus familiares o algunos de los detenidos habían comentado a sus cercanos y allegados que se escuchaba ya al interior de la cárcel que podría darse un enfrentamiento entre las bandas y pues esto, digamos así, asustaba o le generaba temor a esos familiares, pero que dicen nadie los toma en serio, por decirlo por lo menos de alguna manera, en vista de que efectivamente pues los administradores o funcionarios de ese centro de detención provisional parece ser que no alertaron a tiempo o no dieron crédito directo o una fuente confiable a estos comentarios que habían hecho muchos de estos familiares que se enteraron por boca de sus propios allegados que estaban detenidos en la cárcel. Así es, y es que ahí yo creo que podremos ponernos a pensar cuál es la circunstancia también de los privados, las personas privadas de libertad, de que también algunos están preocupados por su seguridad, que su seguridad en este caso está en manos del Estado, estar en un centro carcelario y que de hecho desde Naciones Unidas se ha hecho un llamado también al gobierno de Ecuador sobre la legislación y sobre las medidas que se están tomando en estas crisis carcelarias que en un mes, en un año y un poco más, casi un año, 3 meses, se han dado ya 6 hechos de masacres carcelarias en el país que han cobrado la vida de más de 360 reos dentro de las prisiones, que como decimos es el Estado el que está encargado de esta seguridad y pues que también en este momento hay que pensar cuáles son estas circunstancias que, como mencionaba Lautaro antes, muchos de los reos que se escaparon de la cárcel de Santo Domingo, hasta incluso hubo uno que llamó a decir a la policía, aquí estoy, porque yo solo quería escapar para salvaguardar mi vida. Y como contexto, recordarle a nuestros amigos televidentes el por qué se llevó a cabo este enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo. Bueno, alias Anchundia, que es uno de los cabecillos de la disidencia R7, que es un grupo, una célula que salió de los Lobos, que es otra banda. Él estaba en la cárcel de La Roca, presentó un habeas corpus, con ese habeas corpus pudo ir a la cárcel de Santo Domingo, se enteraron los Lobos, que es la banda rival, y según dicen, alias Ariel, que es el líder de esta banda, que está en cambio en la Tacunga, dio la orden de que atacaran y trataran de matar a Anchundia, quien por cierto sobrevivió, no fue parte de las víctimas, y lo que hizo luego entonces el Ministerio del Interior es hacer un traslado de Anchundia y otros 5 PPL de nuevo a Guayaquil, quienes ya se encuentran en el complejo penitenciario. Hay 5 que están en La Roca, hay uno que está en uno de los pabellones de la penitenciaría. Eso es lo que sucedió y por eso se enfrentaron. Es una guerra entre bandas que lo que provoca son masacres carcelarias. Estamos entonces, eso es el tema del estado de excepción. Estamos en el resultado del estado de excepción, Lautaro, precisamente. Vamos entonces, si me confirma producción, ok, vamos a hablar también del estado de excepción, vamos a comentar. Que por cierto aplica en Guayas, Esmeraldas y Manabí. No es el caso de Santo Domingo. Aquí estamos viendo el resultado de lo que se ha hecho hasta el corte del 10 de mayo, que fue ayer, 37.519 operativos, que por cierto, en un día se realizaron 5.000 operativos, compañeros. Ahora, en cuanto a vehículos registrados, 314.967, hay 864 personas detenidas. En un día se detuvieron 100 personas. Droga incautada, 2.913. Esta cifra no se ha modificado de lunes a martes. Vehículos y motos retenidos, 241. Y armas de fuego decomisadas, 97. Recapitulo, en un día, de lunes a martes, hubo 5.000 operativos nuevos y 100 detenidos. Bueno, y justamente estos son los resultados del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso en marco también de los hechos violentos que se están registrando en el país. En un principio fueron en 3 provincias en las cuales se tomó la decisión de poder aplicar esta medida y en el que se ha intensificado también los operativos. Como veíamos, son los resultados que se están dando hasta el momento. Pero como bien lo habías dicho, esto no se está produciendo en la provincia de Santo Domingo, en donde se registró el último amotinamiento, que también prende las alarmas de la ciudadanía y también al Estado sobre la expansión y la posible expansión de lo que está ocurriendo, un posible estado de excepción quizá un poco más ampliado. Todavía no se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre esta última determinación por el gobierno, pero
quizá esto también podría tomarse la decisión en los próximos días. Ahora, sin embargo, esto no ha detenido las muertes y crímenes violentos registrados en el país. Este fin de semana en Manabí, por ejemplo, lo comentábamos, entre la carretera que une Manta con Puerto Viejo, en un encampado que hay por ahí entre la vía. A la madrugada del domingo, amanecer domingo, moradores denunciaron al ECO 911 varios ruidos. Y cuando llegó la policía, pues se determinó 13 personas incineradas que previamente habían sido asesinadas y en cuyas partes o en su interior se encontró unas leyendas denominada Cartel Nueva Generación. La policía no se ha querido pronunciar si efectivamente esto correspondería a una rencilla entre bandas, pero todo apunta que efectivamente allí hay pues un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Lo cierto es que, como hemos dicho, todavía no se logra frenar a raya las muertes violentas, porque, ojo, esto se dio en el toque de queda, a la medianoche o al amanecer, entre sábado y domingo. Pero en Manabí en esa parte no hay toque de queda. No, en esa parte no, pero evidentemente al estar en Manta, que es cerca de donde está a muy pocos metros, te digo, kilómetros. Sí. Bueno, la verdad que para esta gente no existe el toque de queda, ¿no? Pero justamente lo que tú mencionabas, la forma en cómo se llevaron estos asesinatos, este cartel, y también la forma en cómo se han llevado a cabo varias de estas masacres. Veíamos varios reos decapitados. Es una forma muy sanguinaria que se conoce que se lo hace en otros países, como por ejemplo en México. En parte de los carteles de droga es su accionar, el eliminar o aniquilar a sus enemigos y tomar este tipo de medidas tan sanguinarias. Pero también hay otro elemento que es muy importante considerar y que ha sido determinante dentro de esta crisis, no solo de seguridad sino carcelarias, y es que son los procesos legales, que aquí el abuso, por ejemplo, de los habeas corpus, que de hecho eso se estuvo detallando y también fue uno de las alertas que se dio por parte de las autoridades, Berito. Y en ese sentido, Carolina, compañeros y amigos televidentes, las autoridades de gobierno precisamente mostraron su inconformidad con los habeas corpus que han favorecido para que privados de libertad sean trasladados a diferentes cárceles del país. Así, por ejemplo, el caso del especialista jurista Gonzalo Muñoz considera que los magistrados estarían aplicando mal este recurso y sin duda alguna podría existir esa posibilidad. Por su parte, magistrados de la SUAY justificaron su decisión de trasladar a los reos. Veamos. Alias Anchundia, líder de los R7, banda dedicada al microtráfico y extorsión, fue trasladado a la penitenciaría de Litoral, mientras que otros 5 cabecillas a la cárcel de La Roca. Anchundia fue beneficiado con un habeas corpus que le permitió ser reubicado a la cárcel de Santo Domingo. Este hecho desató un enfrentamiento entre bandas que hasta el momento ha dejado 44 reos asesinados. Al igual que él, según el SNAI, a 124 PPLs también les fue concedido este recurso para ser trasladados desde el Turi hasta la cárcel de Santo Domingo. Según Patricio Carrillo, ministro del Interior, se deben revisar estas acciones judiciales. Hay que revisar, creería yo, el mecanismo de acumulación de penas. Hay que revisar, creo yo, este mecanismo también de beneficios penitenciarios, negándoles a todos aquellos que participan en estos actos. El SNAI asegura que apeló los traslados argumentando hacinamiento y nivel de peligrosidad. Según su titular Pablo Ramírez, los internos reubicados podrían nuevamente presentar pedidos de habeas corpus. Por su parte, la Corte de Justicia de la SUAY confirmó que desde el 1 de abril al 9 de mayo han ingresado a la unidad judicial 123 acciones con las que se buscan trasladar a reos a otros centros penitenciarios, y además hizo hincapié en que los jueces no son responsables de las masacres ni de la seguridad interna de los centros de rehabilitación. Señala que esa responsabilidad la tiene el SNAI. Para el constitucionalista Gonzalo Muñoz, los magistrados estarían mal aplicando este recurso jurídico. Pero ¿qué es lo que tienen los jueces que valorar para otorgar este habeas corpus? Tienen que ver que la persona en su calidad, su peligrosidad no vaya a afectar la situación de ese centro. Pero claro, eso no se hace, aquí se elige a dedo de lo que se puede ver, ¿no es cierto? Eligió Santo Domingo, ¿por qué? Porque, a ver, si no está en La Roca, no le mandemos a la penitenciaría, no. Elijamos este. Muñoz señala que es necesario cambiar el problema desde el fondo. Nosotros no podemos seguir con que los jueces que dictan materias de tránsito, que dictan materias de niñez y adolescencia, que dictan materia penal o que dictan materia civil, convertirlos de un día para el otro, de un segundo para otro, en jueces constitucionales, porque eso es una irresponsabilidad. Edison Saavedra, Noticias 7. Lo que sí hay un antecedente, televidentes que nos escuchan también a través de Pública FM, compañeros, es que la Judicatura ha sancionado a 2 jueces de primera instancia precisamente por otorgar estos recursos. Pero claro, es discrecional de cada juez, porque esa es la autonomía jurisdiccional que tiene cada juzgador,
de dar paso o no. Pero evidentemente, como dicen muchos los magistrados de Corte Superior, sobre todo, y los propios miembros del Consejo de la Judicatura, va más allá de la legalidad, sino también qué impacto puede tener o qué repercusión puede tener, como lo estamos viendo, esta decisión del juez. Pero Byron, también, precisamente acerca de cuál es el fallo de los jueces, debería haber una discrecionalidad mucho más específica. Es decir, no pueden ser, por ejemplo, jueces de tránsito quienes estén operando habeas corpus. Por supuesto, es un poco de lo que cuestionan muchos juristas y catedráticos, que allí hay un vacío en el Código General de Procesos, que es el que, digamos, y si los abogados me están escuchando me van a disculpar porque no me lo sé de memoria el artículo, pero hay dentro de este código ciertos alineamientos que permiten que un juez pueda conocer, porque el juez puede declararse no competente. Sí, por ejemplo, lo que sucede con la señora Llori. ¿Por qué la señora Llori presenta un recurso a un juez de familia? ¿Qué tiene que ver un juez de familia en un tema administrativo, que es un contencioso administrativo? Pues bien, para quienes no lo entienden, y la mayoría de los amigos oyentes televidentes que nos escuchan, la justicia tiene especialidades: penal, civil, trabajo, familia, administrativo, mercantil, etcétera, etcétera. Entonces, cada juez, como su nombre indica, es especializado en esa materia. Entonces, si un juez que conoce garantías penitenciarias, que como su nombre indica, tiene que ver con garantías penales o de un detenido, no podría conocer, por ejemplo, un recurso de una madre que presenta una acción X por un tema de alimentos. Es decir, para que entiendan un poco la lógica. Es decir, allí es donde los jueces sí efectivamente están dejando mucho que desear en asumir esa competencia, porque lo lógico sería: no, señor demandante, no puedo acoger su pedido porque no soy competente, porque mi especialidad es esa, y la devuelve o la reenvía a otro juez especializado. Eso es lo que más se critica. Y justamente este cuestionamiento viene también de parte de los juristas. Escuchábamos en la nota a Gonzalo Muñoz mencionar específicamente esto. Estamos hablando también de ciertas reformas legales que se plantean ahora son necesarias tomar, no solamente en la ley de la función judicial, que sería la competente en este caso, sino también en otras como el Código Integral Penal, en el cual se establecen beneficios penitenciarios que, a decir de muchos, pueden estar cayendo por tratar de hacer esta defensa de los derechos humanos en ciertas irregularidades también que ahorita estamos viendo repercuten no solamente en la crisis dentro de las cárceles, sino también en la sociedad. Por ejemplo, lo que hablamos del habeas corpus es algo que es muy importante, que ya lo sonó. Empezó con lo que pasó con el ex vicepresidente Jorge Glass, y luego se ha dado en estos casos. Hoy sabemos que son 124 habeas corpus que se han solicitado justamente en el marco de lo que ocurrió en Santo Domingo, en el Turi también. Pero ¿qué es? ¿De qué se trata esto? Vale la pena recordar que el habeas corpus es un mecanismo legal y constitucional que está creado y fue creado específicamente para evitar detenciones arbitrarias. Es decir, cuando un reo cree y considera que su detención es arbitraria, que sus condiciones son arbitrarias, solicita este mecanismo de habeas corpus a través de su defensa, e inmediatamente en 24 horas tiene que ser llamado a una audiencia en la cual se revisan estas condiciones y también se da una revisión a la petición. Y en el caso de o subsanar un error, si de encontrarse el reo en un estado de salud delicado y no tiene atención médica, esto a través de la justicia se puede subsanar de cierta manera. Pero de hecho se menciona también, y hemos conversado con varios constitucionalistas que nos han señalado que el dar la libertad o el permitir que se cumpla la pena en libertad es uno de los últimos recursos, y que para dárselo se tiene que también analizar ciertos elementos, como por ejemplo la peligrosidad, si es que acaso el delito o la persona causa conmoción o tiene un impacto también en la sociedad, y luego otros elementos también que, por ejemplo, eso está establecido y en un pronunciamiento de la Corte se permitió la extensión y también la apertura de esta acción para las sentencias ejecutoriadas, pero también bajo ciertos parámetros que, como nos estamos dando cuenta, no siempre se están cumpliendo ni se los está revisando de la forma que se debería hacer para tomar estas decisiones sin que cause la conmoción social y los efectos que estamos viendo están causando. Y es justamente, y para complementar esta idea, lo que está diciendo el ministro del Interior. No es posible que PPLs que tienen un mal historial disciplinario, es decir,
han encabezado este tipo de masacres reciban beneficios penitenciarios como trasladarse a otras cárceles, porque de las 123 peticiones que llegaron a la Corte Provincial de la SUAY, muchas de ellas son de personas que dicen: tenemos temor de nuestras vidas de que haya un nuevo enfrentamiento y seamos víctimas, o ya hemos recibido amenazas y por eso queremos irnos a otras cárceles más cercanas de donde están nuestros familiares. Sin embargo, también tenemos el lado de los cabecillas que hacen todo este traslado y que eso evidentemente es lo que está perjudicando a esta situación. También hay que comentar a la gente, de estos 123 peticiones, solicitudes, 55 ya fueron aprobadas y fueron trasladados a cárceles como La Tacunga, en Machala fueron a 9 ciudades. Entonces eso implica que también hay un riesgo de que puedan provocarse estos enfrentamientos en otras cárceles por el traslado tan continuo de PPLs, que sí, es un recurso y lo dice la Corte. Nosotros no somos los responsables de la crisis, pero es un recurso que están aplicando y que estamos viendo que sucede lo que está pasando. Y lo aplican mal, Lautaro, porque también lo decían algunos juristas, que, por ejemplo, personas que tienen enfermedades terminales, que tienen más de 65 años y que no están detenidos por delitos graves, como estos señores que han sido condenados a 20, 25 años por asesinato, por decenas de delitos. Mientras que hay otras personas que por un choque, un atropellamiento, aunque pueda estar penado, no necesariamente es un delito grave de conmoción nacional, conmoción social, perdón. Y claro, han tenido que pasar, y no sé si ustedes recuerdan un profesor en Guayaquil que fue detenido ese mismo porque tuvo un incidente automovilístico. Y el pobre señor tenía enfermedades terminales. Bueno, se hizo una campaña en red de muchos exalumnos de él que suplicaban al juez le dé precisamente medidas sustitutivas o un habeas corpus por la condición física, su grave enfermedad, su estado avanzado de salud, su pobreza extrema, porque no tenían ni siquiera familiares quien lo defienden, mucho menos abogados. Y aún así el juez no le concedió. Es decir, esa es la justicia que no es justicia y que es lo que un poco las autoridades y muchos juristas respetables critican, este accionar de los jueces, por qué a unos sí y por qué a otros no. Es que claro, ahí estamos hablando de una justicia selectiva y una justicia que solamente beneficia de cierta forma a quienes tienen poder e influencia y pues no sabemos qué más, pero no quiero pasar ni cerrar este tema sin antes también mencionar que para el próximo 18 de mayo ha quedado ya fijada la fecha de la audiencia de la revisión de acciones judiciales en el habeas corpus que fue concedido al ex vicepresidente Jorge Glass. Ojo, aquí también, como ya se anticipaba, la Procuraduría ha solicitado participar porque ellos no fueron, se menciona que no fueron llamados en esta primera audiencia en la cual se le otorgó el habeas corpus. Aquí será la revisión. Veamos qué sucede también con esto, porque este fue de hecho el primer caso en el que empezó a sonar este tema de los habeas corpus y de cómo se conceden de cierta forma y con supuestas irregularidades. Claro, porque empezó con Jorge Glass, luego pasó con Alias Junior, luego también Capaya presentó un habeas corpus que no fue aceptado, luego estos habeas corpus de los cabecillas que han sido trasladados, el ciudadano holandés. Entonces hay diferentes, hay unos que son para salir de la cárcel, otros para los traslados. Lo cierto es que Jorge Glass no tiene la obligación de acudir a la audiencia de la próxima semana, quizás vaya, esto va a ser en Santa Elena, eso habrá que verlo. Lo que sí es que también se le pidió al juez que otorgó este habeas corpus, que es Diego Javier Moscoso, que presente todo un escrito explicando el por qué concedió este recurso judicial al ex vicepresidente. En otro tema, amigos televidentes, la justicia rechazó la acción de protección interpuesta por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en contra de los miembros del Consejo de la Administración Legislativa. Hemos pedido pues de que una apelación, sí, para hacer respetar los derechos tanto de la Asamblea Nacional como también los derechos humanos de la presidenta de la Asamblea. Todos los ciudadanos ecuatorianos fueron testigos de la violación al debido proceso y también al pronunciamiento del Procurador General del Estado. Bueno, yo creo que ha triunfado la razón, ¿no? Lo dijimos siempre, la verdad que nos parecía inverosímil que la justicia pretenda intrometerse en las decisiones de la Asamblea Nacional, más allá de que no habíamos cometido ninguna ilegalidad, peor aún en el ámbito de la constitucionalidad, que es lo que ha evaluado la jueza el día de hoy.
Y esa apelación sí nos preocupa porque obviamente estamos dándonos cuenta que va a seguir insistiendo en su necedad. Así es, esas fueron las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y también uno de los miembros del CAL, el asambleísta Darwin Pereira, que él fue denunciado a través de esta acción de protección porque la presidenta Guadalupe Llori, recordemos, intentaba a través de esta medida impedir que se dé o que se considere la legalidad de la calificación hecha por los 5 miembros del CAL a una denuncia interpuesta por el asambleísta Esteban Torres por supuesto incumplimiento de funciones en contra de la presidenta Llori. Esto desencadenó en la conformación de la comisión multipartidista que actualmente ya está trabajando y tramitando esta denuncia. Finalmente la justicia ha sido un revés para Llori, que ha rechazado esta acción de protección, con lo cual se cumple los requisitos, con lo cual se hace un reconocimiento a la legitimidad de lo actuado tanto dentro del CAL como de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea, para conformar esta comisión. Esto ya fue apelado, sin embargo, se ha mencionado también que a pesar de la apelación, esto no va a influir en que la comisión siga su trabajo hasta después determinar qué se va a hacer. Como se ha hecho esta apelación, la denuncia y la demanda de esta acción, este recurso judicial, escala ante la Corte Constitucional, y en este caso será la Corte Constitucional la que se pronuncie al respecto. Como se ha mencionado, el asambleísta Darwin Pereira mencionaba que esto también sí preocupa porque significa que no ha terminado este proceso, que la presidenta Guadalupe Llori insistirá todavía en las medidas judiciales que se tomen, pero por lo pronto esto ya está pronunciado. También se ha mencionado por parte de otros legisladores, hay 92 legisladores que han sido señalados y a los cuales se está abriendo una investigación penal y que han solicitado que, bueno, una vez que esto ha sido rechazado por parte de una instancia judicial, esperan que también Fiscalía pueda archivar este proceso. Y mientras sigue este culebrón venezolano parecido a las telenovelas de los años 80, la señora Llori ayer convocó a todos los presidentes de las comisiones legislativas, como que no pasara nada, a rendir cuentas o explicar o a contar cuál había sido su trabajo durante este año. No faltaron críticas de algunos legisladores que participaron en las mismas y algunos presidentes de las comisiones, incluso en un tono algo irónico, como Villavicencio dijo que mientras estaban ellos dando ahí ese informe de labores de este año, los ciudadanos y la opinión pública cuestiona mucho esta conflictividad que se vive al interior del Parlamento. La señora Llori no hizo absolutamente ningún comentario de los conflictos jurídicos. Al contrario, muchos dijeron que se mostró hasta cordial con los demás miembros del Parlamento que estuvieron presentes. No todos, como hemos dicho, básicamente los presidentes de todas las comisiones legislativas. Y justamente vale la pena señalar que a la hora que se estaba llevando a cabo esta reunión que mencionas, Byron, esta reunión que fue convocada por la presidenta Guadalupe Llori, a la misma hora era la audiencia de la acción de protección que fue telemática. La presidenta, de hecho, no estuvo presente, pero sí otros miembros del CAL desde sus despachos. Guadalupe presentó hasta el momento ha presentado 4 acciones de protección. Esta es la primera que pierden, por eso Esteban Torres dijo que era algo muy importante haber ganado y también dijo que es irreversible política y judicialmente que esta comisión multipartidista lleve a cabo la evaluación de la gestión de Llori como presidenta de la Asamblea. Incluso también explicó el legislador que lo que ahora compete es que la comisión se reúna, elabore ya el informe y lo presente en los próximos días ante el Pleno para que, decían los asambleístas, si acogen o no un supuesto pedido de destitución de Guadalupe Llori. Les quiero comentar a nuestros amigos televidentes que los miembros de esta comisión son los siguientes: Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana; Fernando Calo, que es uno de los rebeldes de Pachacuti, como se los denomina; Lucía Plasencia, de Izquierda Democrática; Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano; John Vinuesa, que es independiente. Y esos son los miembros del CAL que tienen que elaborar este informe y analizar lo que ha hecho Llori, que recordemos que durante estos más de 2 meses la Asamblea no ha podido gestionar un montón de proyectos de leyes por estar en estos dimes y diretes de si son o no competentes las funciones que está haciendo Llori y si debe o no dar un paso al costado. Lo que decía Zarango, y ustedes deben recordarse, el asesor legal o asesor jurídico de la Asamblea y de la presidenta Llori, es que esa conformación de esos miembros de la comisión no es legal dentro del Código Orgánico de la Función Legislativa, porque dice que tienen que estar conformados por un miembro de cada bancada representativa. Y evidentemente no está ni el partido oficialista, creo, nadie del BAN, y evidentemente la señora de la Izquierda Democrática, que no ha sido reconocida por su propio bloque. Entonces, evidentemente, esta comisión
no es una comisión, entre comillas, independiente, es decir, no garantiza un juzgamiento transparente y apegado a derecho, según lo ha comentado el señor Zarango, asesor de la presidenta Yori. Claro, evidentemente no hay que ser demasiado inteligentes ni haber estudiado en la universidad para darse cuenta que efectivamente de esos 5 integrantes todos son de la oposición. Claro. Eso sí hay que decírselo con claridad, y en eso, en una de las pocas razones que le doy a la señora Yori. Y esto justamente también es cuestionado no solamente por parte del grupo legal que asesora a Yori, sino también por el oficialismo, que mencionan que esto fue un poco... bueno, el oficialismo y Pachacuti, ¿no? Y la izquierda democrática, que ellos dicen no se les consultó tampoco qué asambleísta ellos iban a proponer, sino que simplemente ya estaba presentada la moción con ciertos nombres, se votó y finalmente en esta nueva mayoría o estas mayorías móviles que se conforman en la asamblea está. Pero también hay otro detalle que vale la pena resaltar, y es que ayer justamente la bancada de UNES presentó una denuncia penal por supuesto peculado en contra de la presidenta Guadalupe Llori, porque ella está en estos procesos siendo asesorada y siendo representada por quienes son los cuerpo de coordinación jurídica de la Asamblea Nacional, y que mencionan ellos son delegados de la Asamblea y no de la persona de Guadalupe Llori. Esto, sin embargo, se ha dicho que están cumpliendo dentro del reglamento interno, ellos también son abogados de Guadalupe Llori. Finalmente, esta es una denuncia penal que luego Fiscalía tendrá que cumplir el trámite y ver si se abre o no un proceso de investigación. Perdóname, insisto, eso es otro culebrón, es otro capítulo, que además tiene una cosa, y a todos nuestros compañeros, no le importa a la gente. O sea, el ciudadano que nos ve y nos escucha a esta hora, que está más preocupada de que no le roben, de tener plática para llevar la plata, la comida a su casa, de que está más cara en los víveres, no le interesan estas cosas. Lo único que ve es que no legislan, no trabajan, y evidentemente eso lo que da es un descrédito de los que ya tiene esta Asamblea Legislativa. Y hablando de la Fiscalía, hoy comparece la fiscal Diana Salazar para explicar sobre, para explicar sobre esta investigación de 93 asambleístas que habrían incurrido en el delito, pues, de no cumplir con la acción de protección que puso Llori, y que ella mantiene de que fue una violación a sus derechos y que todo el Ecuador lo pudo observar. Diana Salazar tendrá que ir para explicar el por qué hizo esta investigación, que previamente ya lo había dicho ella. Lo que hace la Fiscalía es investigar cualquier denuncia que le llega, sin importar quién sea, y luego dentro del proceso se determina si es competente o no. Exactamente, y es que ella decía, no hay una injerencia de funciones por parte de la Fiscalía, ella está haciendo el procedimiento que es, porque dentro de la Asamblea ya se está amenazando de un juicio político a la fiscal Diana Salazar. Esto veremos cómo transcurre, decían, esperemos que ya para cuando sea la comparecencia esté archivado el proceso, pero veamos qué va a pasar. De ambas partes se nota que se están buscando los recursos de última hora, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver cuál es la decisión final, y ya con las pruebas necesarias para poder dictaminar una resolución a este conflicto que se ha demorado muchísimos meses y que, como dice Byron, 75 días. A la gente no le interesa, sino que se cumpla con la tarea de los legisladores para lo que fueron electos por proyectos de ley muy importantes que están en stand-by. Productor, me permite, Verónica, y me va a disculpar el productor porque me va a jalar la oreja, siempre en este aparatito siempre me jala las orejas. El Código de la Niñez y Adolescencia, que antes se llamaba CONA, o se llama COPINA, Código Orgánico de Protección de Niños, tiene 6 años. 6 años sin ser tratado. Y ayer le escuchaba a la presidenta de la comisión, a la señora Correa, decir que bueno, que van a analizar, que van a ver si se lo vuelve a foja cero para volver a plantear. 6 años. Niños, niñas y adolescentes que están en indefensión porque el conflicto entre padres y madres que no logran ponerse de acuerdo para un régimen de visitas, para un tema alimenticio, tienen graves conflictos porque el juzgador, el juez ahí sí de familia y de alimentos, no puede lamentablemente legislar porque no hay un código. Entonces eso es lo que los ciudadanos, la sociedad civil en su conjunto espera de la legislatura, que legisle, pero no por su conveniencia, sino por los intereses de los ciudadanos. 6 años tiene el código. Es increíble, es una vergüenza que un país no tenga un código de la niñez y adolescencia para la defensa de los niños, ni siquiera de los papás, de los niños. Y justamente ayer para esto fueron convocados los presidentes de las comisiones porque se hizo el análisis de la revisión de cómo estaba la agenda legislativa, y ahí se mencionaban las leyes que se han aprobado, que se han visto. La Asamblea tiene contabilizado que son 28 leyes las aprobadas según ellos, pero sin embargo hasta diciembre del año pasado eran solamente 8. Es un poco raro. El Observatorio Legislativo en su registro justamente tiene señalado que son 15 las leyes que ha aprobado en este primer año la Asamblea
Asamblea Nacional. Y están represados muchos otros. Entre estos se destaca también las 6 iniciativas enviadas por parte del presidente, que ninguna prácticamente ha sido aprobada y que hay 3 que son muy importantes, que están todavía en tratamiento. Una de ellas, la Ley de Seguridad Integral, y la otra, la que reemplazaría a la Ley de Comunicaciones. Sin embargo, esto, como vemos también y veíamos en las gráficas sobre la aceptación, esto ha repercutido totalmente en la credibilidad de la Asamblea, que es más del 80% de la ciudadanía, de acuerdo a una encuesta de perfiles de opinión, la califica como mala y muy mala. Y también lo mismo la gestión de la presidenta Yori, que se ha venido en picada su credibilidad en estos últimos meses, justamente por todos estos conflictos internos y las pugnas que se han registrado y que evidentemente, como bien ustedes ya lo han señalado, compañeros, esto la ciudadanía lo percibe como no están haciendo lo que tienen que hacer y para lo cual han sido elegidos. Y es precisamente la calificación y el análisis que se hace al año de cumplimiento, entre comillas, año, ¿no? Por cierto. En 4 días, En el 4 14 de días. mayo. Vamos a ver si llega el segundo año, que es complicado. Sí. No creo que estemos con ese ánimo, compañeros. Vamos a cambiar de tema. En su segundo día de gira en Israel, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con ejecutivos de una de las empresas más importantes en los temas sobre todo de seguridad y tecnología, que son los 2 aspectos más fundamentales para que se puedan dar estos convenios de beneficio para nuestro país. Con esto se cumple precisamente uno de los objetivos de la visita. Una de las primeras actividades ha sido reunirse con altos ejecutivos de la Israel Aerospace Industries, la compañía líder en brindar soluciones a desafíos de seguridad y defensa nacional. Objetivo principal del presidente en esta cooperación en materia de seguridad. El jefe de Estado además ha dicho que este es el primer paso para poder definir con el gobierno israelí otras políticas de seguridad y convenios de cooperación. El Ecuador ha mutado de enemigo. Ahora tenemos al narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas como la amenaza más grande que tiene el pueblo ecuatoriano. Durante la reunión con los representantes industriales se abordaron temas sobre seguridad nacional y cómo prevenir y defender a Ecuador de amenazas externas a través de la tecnología israelí. Asimismo, el gerente para América Latina de esta empresa ha dicho que la cita es de alto nivel y se ha mostrado contento de poder estrechar lazos comerciales y económicos con Ecuador. Estamos seguros que vamos a encontrar bastante cooperación y estoy seguro que vamos a sentar bases para muchas cosas que podamos trabajar juntos. Para el canciller Juan Carlos Holguín, la visita es clave ya que se ha constatado las herramientas de primera mano que cuentan para, por ejemplo, el ciberespacio y la ciberseguridad en Ecuador. Pudimos ver todos los temas relacionados a ciberseguridad, pero sobre todo infraestructura aérea, marítima, radares, todo lo que son aviones no tripulados, que son precisamente para poder tener un sistema de defensa del Ecuador, por ejemplo, en el tema carcelario. Este miércoles el presidente tiene previsto reunirse con su homólogo en Tel Aviv. Byron Galarza, Noticias 7. El presidente llegó el lunes a Tel Aviv, en Israel. El martes ya estuvo y ya está pues, en Jerusalén, que es la capital. Se quedará hasta el viernes. Parte de esta agenda tiene 3 objetivos. Por un lado, un acuerdo en materia de seguridad con Israel. Segundo punto, firmar un memorándum de entendimiento para un eventual tratado de libre comercio con esa nación. Y en tercer punto, pues llevaron a más de 50 emprendedores para fortalecer la experiencia de los emprendimientos y que los ecuatorianos conozcan de qué se trata esta tecnología de emprendimiento que ha aplicado Israel y que les ha funcionado tanto. También les comentamos que ayer se reunió con la comunidad ecuatoriana que vive en Jerusalén. La gran mayoría son estudiantes de medicina que hacen masterados, hacen diferentes posgrados, y lo que hizo el presidente fue, conocer primero cómo ha sido la experiencia de ellos viviendo allá en Israel y también un intercambio sobre las buenas prácticas médicas que utilizan los israelitas que se deberían aplicar a futuro acá en el país. Y como una anécdota, el presidente también estuvo en el Muro de los Lamentos. Sí. Y lamentó esa pésima relación que tiene con el Parlamento Nacional en vista y ya ha pedido a todos los dioses israelíes que le den mucha paciencia para poder aguantar esta situación con los políticos ecuatorianos. Israelíes, hay un solo Dios. Bueno, es que ahí está la plaza de la mezquita donde están pues judíos, musulmanes, católicos, ortodoxos, entonces la pidió a todos, porque necesitaba la ayuda de todos los dioses. Católicos, musulmanes, es que si no, ¿cómo llega a acuerdo de entendimiento con 130 y pico de impresentables? Bueno, y justamente, aparte de esta petición que quizá hizo el presidente Guillermo Lasso, también es muy importante destacar el tema de seguridad y los beneficios que esta cooperación puede tener con Israel. La semana pasada conversábamos con el embajador sobre
¿por qué Israel? ¿no? Y él nos decía, Israel tiene uno de los, uno de los ejércitos más poderosos del mundo y también muchísima de la tecnología que ni siquiera nosotros sabemos, pero que usamos en nuestros celulares, la ha desarrollado Israel. Justamente, de hecho, y a mí me llama muchísimo la atención, uno de los softwares que hoy está siendo muy polémico por lo que se ha hecho de espionaje, pero es Pegasus. Con ese software México pudo capturar al Chapo Guzmán, si ustedes recuerden que se escapó por el túnel, pues justamente este capo narcotraficante fue podido localizar con un software israelí y esto es mucho de la tecnología que ellos tienen, además también del tema de radares, del tema del poderío militar y que policías y militares ecuatorianos en varias ocasiones, por estos acuerdos de cooperación que ya existen, han ido a Israel a capacitarse también en técnicas, a capacitarse en conocimiento, que es muy importante. La policía comunitaria de allá también tiene un mecanismo que ha sido muy efectivo y que, bueno, esperemos que quizá varios de esos pueda trasladarse y pueda aplicarse en Ecuador, porque efectivamente no es que se puede copiar y replicar, sino que tiene que adaptarse a nuestras dinámicas, a nuestra realidad, a nuestra sociedad, y que esperemos que esto pueda traer un beneficio en estos momentos en que la seguridad para Ecuador es muy importante y es algo que como ciudadanos nos preocupa. Y exigimos también por parte de las autoridades que se den estos lineamientos mucho más positivos para evitar tanto conflicto que estamos viendo. O de alguna manera tener aspectos de contingencia que sean los adecuados y que se puedan replicar, que han tenido éxito en estas sociedades relativamente modernas como es el Estado de Israel. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, pero enseguida está con nosotros nuestro querido compañero Fabián Alarcón. Nos tiene buenas noticias, no les voy a adelantar la sorpresa, pero estamos viendo que Richard Carapaz está mejorando en su posición en el Giro de Italia. Ya regresamos con esto y más, no se vayan. Hola amigas y amigos, les saluda su amigo el doctor Carlos Nieto. ¿Sabían que el ejercicio baja la presión arterial alta, los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre y el colesterol malo? Así que, como el sueño también, mejora el apetito, la sensación de bienestar y de la salud mental. ¿Qué estás esperando? Comencemos a hacer ejercicio. Saludos. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. De la mañana con 56 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. Les comentamos que el gran agujero negro es Mariupol, donde es difícil corroborar la información, afirmó la jefa de la misión de observación de la ONU en Ucrania, Matilda Bogner, y añadió en términos de todo el país, hay miles de civiles muertos, más de los que hemos podido verificar hasta ahora. Veamos. Es probable que el número de civiles muertos en Ucrania sea mucho más alto que las cifras oficiales. Así lo ha advertido la ONU. Su Oficina de Derechos Humanos ha confirmado la muerte de 3.400 civiles desde que comenzó la guerra el 24 de febrero. Pero aún queda por conocer la verdadera situación en Mariupol, donde una misión de observadores espera acceder cuando cesen los conflictos. Sin embargo, la ONU ya asegura que el trágico cómputo subirá significativamente en Mariupol y en otras ciudades de Ucrania. En Bucha y otras zonas al norte de Kiev, que fueron ocupados por las fuerzas rusas, tenemos informes del asesinato de más de 300 hombres, mujeres y niños. Por desgracia, estas cifras seguirán aumentando a medida que visitemos más zonas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen de sus hogares también aumenta. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, se calcula que hay 8 millones de desplazados internos, lo que supone un aumento del 24% respecto a las cifras iniciales de marzo. En respuesta a la crisis, la OMS anunció un desembolso de $150 millones para ayudar a los hospitales ucranianos. Estos fondos apoyarán el acceso a los servicios sanitarios esenciales, incluida la atención traumatológica para 6 millones de personas. Lo que Ucrania necesita más que nada es la paz, y por eso de nuevo seguimos pidiendo a Rusia que detenga esta guerra.
esta manera les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta mañana. Hacemos extensiva la invitación para que nos acompañen nuevamente a las 22 horas en la emisión estelar de Noticias 7. Muchísimas gracias, compañeros. Un excelente día para todos ustedes, igual para ustedes, amigos televidentes. Hasta pronto. Hasta luego.